Causa por una causa. Un podcast de la Certificación de Atención Humana en Salud. El ser humano con los pacientes y sus familias es la nueva frontera. ¿Qué nos depara ese futuro? Un médico de inteligencia artificial puede estar disponible las 24 horas de los 7 días de la semana. Estamos entrando en una nueva frontera. ¿Aprovechamos nuestra capacidad humana como médicos para superar a la inteligencia artificial? Si no quieres ser reemplazado por una máquina, no actúes como una de ellas. Hola a todos, yo soy Ángela Piedad. Bienvenidos a otro episodio de Causa por una causa. Este capítulo se titula Médicos y Robots y trata sobre tecnología, inteligencia artificial, robots, se entiende, ¿no? Desde la antigüedad, el hombre ha perseguido la creación de un ser inteligente a su imagen y semejanza y que esté a su servicio. Desde marionetas hasta los robots, pasando por autómatas, androides y cabezas parlantes. La literatura, y en su momento el cine, ha sido prolífico colaborador de esa empresa. A la par de esa búsqueda, se ha ido desarrollando una serie de ingenios y aparatos que hemos asimilado a nuestra vida diaria. Muchos escritores nos han dejado testimonios notables de ese arduo periplo. Desde el siglo XVII, Cervantes nos revela la existencia de un ingenio extraordinario de la época que acaso anticipe a ChatGPT. En el capítulo 62 de la segunda parte de Don Quijote, titulado que trata de la aventura de la cabeza encantada con otras niñerías que no pueden dejar de contarse, se presenta ante los protagonistas una cabeza de bronce que tiene la propiedad y virtud de responder a cuantas cosas al oído le pregunten. En el siglo XIX, Julio Verne ya imaginaba submarinos y viajes a la luna. Más tarde vendrán Orwell, Philip K. Dick, Huxley, Asimov, Arthur C. Clarke, Stanislaw Lem, una larga lista de autores que han enriquecido ese imaginario. La gran mayoría vislumbrando el futuro, acaso inventándolo. Entre ellos, el escritor norteamericano Ray Bradbury ocupa un lugar privilegiado, especialmente por su libro más célebre, Crónicas Marcianas. Publicado en 1950, el libro narra la migración de la especie humana hacia el planeta Marte, en una cronología que va de enero de 1999 a octubre de 2026. Hacia el final de esa lenta diáspora, encontramos el relato Vendrán lluvias suaves. El relato ocurre en un espacio que ya no nos es ajeno, una casa inteligente en California. Todo está automatizado. No obstante, el planeta Tierra está deshabitado. Todos han migrado a Marte y la casa, ajena a su propio abandono, sigue operando por sí misma en un ciclo infinito. Vendrán lluvias suaves, Ray Bradbury. La voz del reloj cantó en la sala. Tic-tac, las 7, hora de levantarse, las 7. Como si temiera que nadie se levantase. La casa estaba desierta. El reloj continuó sonando, repitiendo y repitiendo llamadas en el vacío. Las 7:09, hora del desayuno, las 7:09. En la cocina, el horno del desayuno emitió un siseante suspiro, y de su tibio interior brotaron 8 tostadas perfectamente doradas, 8 huevos fritos, 16 lonjas de tocineta, 2 tazas de café y 2 vasos de leche fresca. Hoy es 4 de agosto de 2026, dijo una voz desde el techo de la cocina, en la ciudad de Allendale, California. Repitió 3 veces la fecha, como para que nadie la olvidara. Hoy es el cumpleaños del señor Featherstone. Hoy es el aniversario de la boda de Tirita. Hoy puede pagarse la póliza del seguro y también las cuentas de agua, gas y electricidad. En algún sitio de las paredes sonó el clic de los relevadores y las cintas magnetofónicas se deslizaron bajo ojos eléctricos.
las 8:01, tic-tac, las 8:01, a la escuela, al trabajo, rápido, rápido, las 8:01. Pero las puertas no golpearon, las alfombras no recibieron las suaves pisadas de los tacones de goma. Llovía afuera. En la puerta de la calle, la caja del tiempo cantó en voz baja: lluvia, lluvia, aléjate, zapatones impermeables hoy. Y la lluvia resonó golpeteando la casa vacía. Afuera, el garage tocó unas campanillas, levantó la puerta y descubrió un coche con el motor en marcha. Después de una larga espera, la puerta descendió otra vez. A las 8:30, los huevos estaban resecos y las tostadas duras como piedras. Un brazo de aluminio los echó en el vertedero, donde un torbellino de agua caliente los arrastró a una garganta de metal que después de digerirlos los llevó al océano distante. Los platos sucios cayeron en una máquina de lavar y emergieron secos y relucientes. Las 9:15, cantó el reloj, la hora de la limpieza. De las guaridas de los muros salieron disparados los ratones mecánicos. Las habitaciones se poblaron de animalitos de limpieza, todos goma y metal. Tropezaron con las sillas moviendo en círculos los abigotados patines, frotando las alfombras y aspirando delicadamente el polvo oculto. Luego, como invasores misteriosos, volvieron de sopetón a las cuevas. Los rosados ojos eléctricos se apagaron. La casa estaba limpia. Las 10. El sol asomó por detrás de la lluvia. La casa se alzaba en una ciudad de escombros y cenizas. Era la única que quedaba en pie. De noche, la ciudad en ruinas emitía un resplandor radioactivo que podía verse desde kilómetros a la redonda. Y en este universo de ficciones realizadas, anida también el temor ancestral del hombre a ser sustituido. Primero por autómatas, después por las máquinas, y hoy por un software. Y siempre ha estado latente el temor de no poseer el control sobre nuestros propios inventos. Crónicas marcianas, más allá de su título, es profundamente terrícola, es decir, humano. En el fondo de todo el libro yace una pregunta: si todo el desarrollo tecnológico y científico cambia en algo la condición humana. Depende de nosotros que estos avances sean una herramienta o una amenaza. En el relato Vendrán lluvias suaves, la casa se incendia y nada puede detener el fuego. Su destrucción nos deja una profunda nostalgia, acaso porque representa una metáfora de autodestrucción. Hace más de 70 años, Bradbury imaginó una casa con artefactos automáticos, con puertas, lámparas, tostadores robotizados y con asistentes digitales con voces familiares como las que hoy viven con nosotros. Pero tanto en el futuro como en la antigüedad, las formas de aniquilación son las mismas. Esta historia ocurre en 2026, en un futuro que ya habitamos. De los escotillones del desván salieron unas ciegas caras de robot y de las bocas de grifo brotó un líquido verde. El fuego retrocedió como un elefante que ha tropezado con una serpiente muerta. Y fueron 20 serpientes las que se deslizaron por el suelo, matando el fuego con una venenosa, clara y fría espuma verde. Pero el fuego era inteligente y mandó llamas fuera de la casa, y entrando en el desván llegó hasta las bombas. ¡Una explosión! El cerebro del desván, el director de las bombas, se deshizo sobre las vigas en esquirlas de bronce. El fuego entró en todos los armarios y palpó las ropas que colgaban allí. La casa se estremeció, hueso de roble sobre hueso, y el esqueleto desnudo se retorció en las llamas, revelando los alambres, los nervios, como si un cirujano hubiera arrancado la piel para que las venas y los capilares rojos se estremecieran en el aire abrasador. ¡Socorro, socorro, fuego! ¡Corran, corran! El calor rompió los espejos como hielos invernales, tempranos y quebradizos. Y las voces gimieron: ¡fuego, fuego, corran, corran!, como una trágica canción infantil. Una docena de voces, altas y bajas, como voces de niños que agonizaban en un bosque. Solos, solos. Y las voces fueron apagándose, mientras las envolturas de los alambres estallaban como castañas calientes. 1, 2, 3, 4, 5 voces murieron.
En el cuarto de los niños ardió la selva. Los leones azules rugieron. Las jirafas moradas escaparon dando saltos. Las panteras corrieron en círculos, cambiando de color, y 10 millones de animales huyeron ante el fuego y desaparecieron en un lejano río humeante. Murieron otras 10 voces, y en el último instante, bajo la luz de fuego, otros coros indiferentes anunciaron la hora, tocaron música, segaron el césped con una segadora automática o movieron frenéticamente un paraguas dentro y fuera de la casa ante la puerta que se cerraba y se abría con violencia. Ocurrieron 1000 cosas, como cuando en una relojería todos los relojes dan locamente la hora, uno tras otro, en una escena de maniática confusión, aunque con cierta unidad. Cantando y chillando, los últimos ratones de limpieza se lanzaron valientemente fuera de la casa, arrastrando las horribles cenizas. Y en la llameante biblioteca, una voz leyó un poema tras otro con una sublime despreocupación, hasta que se quemaron todos los carretes de película, hasta que todos los alambres se retorcieron y se destruyeron todos los circuitos. El fuego hizo estallar la casa y la dejó caer, extendiendo unas faldas de chispas y de humo. En la cocina, un poco antes de la lluvia de fuego y madera, el horno preparó unos desayunos de proporciones psicopáticas. 10 docenas de huevos, 6 hogazas de tostadas, 20 docenas de lonjas de tocineta, que fueron devoradas por el fuego, y encendieron otra vez el horno, que siseó histéricamente. El derrumbe. El desván se derrumbó sobre la cocina y la sala. La sala cayó al sótano, el sótano al subsótano, la congeladora, el sillón, las cintas grabadoras, los circuitos y las camas se amontonaron muy abajo como un desordenado túmulo de huesos. Humo y silencio, una gran cantidad de humo. La aurora se asomó débilmente por el este. Entre las ruinas se levantaba solo una pared. Dentro de la pared, una última voz repetía y repetía, una y otra vez, mientras el sol se elevaba sobre el montón de escombros humeantes. Hoy es 5 de agosto de 2026. Hoy es 5 de agosto de 2026. Hoy es 5 de agosto de 2026. El futuro siempre llega. Eso, por supuesto, no nos sorprende. Lo que sorprende es la capacidad de imaginar lo que viene, como los autores que hemos escuchado y las anticipaciones que ha hecho de lo que hoy vivimos o empezamos a vivir. En el año 2010, Antonio Alonso Concheiro y yo publicamos un libro, Los futuros de la salud en México 2050. Y en 2010 anticipamos la pandemia de 2020 y entonces decíamos que para 2020 entraría en México un nuevo virus desconocido que causaría la muerte a cerca de 500,000 de personas. Si bien nos sorprende, es posible de alguna manera anticiparse al futuro. Y eso es lo que hemos escuchado hace unos minutos de todos estos autores que se han puesto a pensar en lo que pudiera venir. Hoy estamos viviendo una polémica interesante. Hace algunos cuantos años podríamos haber dicho que la inteligencia artificial, tal vez apenas se asomaba, no podría superar a los médicos jamás. Bueno, se dice, por ejemplo, que la relación médico-paciente basada en el cuidado compasivo y la empatía sigue siendo un aspecto crucial que la inteligencia artificial no puede replicar, lo que convierte esta habilidad en una ventaja insustituible de los médicos. ¿Será cierto? ¿Seguirá siendo cierto? Déjenme darles algunos datos. No hay duda que la inteligencia artificial tiene una capacidad mucho mayor que cualquiera de nosotros
para integrar datos. Por ejemplo, para el diagnóstico de los pacientes, ya sabemos que hay áreas en las que la inteligencia artificial empieza a destacar sobre la capacidad que puede tener cualquier médico. Por ejemplo, en el diagnóstico de enfermedades dermatológicas, la inteligencia artificial tiene aciertos en un 94%, mientras que la precisión de los médicos es de un 87%. En imagenología, la situación se va acercando a esos porcentajes. Y en la atención humana también, esa atención, esa relación profesional honesta, amable, confiable y respetuosa que crea confianza mutua y protege de sufrir daños. En eso también nos lleva ventaja la inteligencia artificial. ¿O todavía llevamos ventaja? ¿O tenemos que evitar perder esa ventaja? Bueno, sigo con los datos. En el Journal of Medical Internet Research de 2022, en uno de los números de ese año, se dice que la inteligencia artificial avanzada ha logrado un 85% de precisión en la identificación de emociones. En el Journal of the American Medical Association Network Open, en 2023, JAMA, aparece un artículo en el que se afirma que el 78% de los pacientes calificaron las respuestas de la inteligencia artificial generativa como más amable y empática que la de los médicos. En Nature Medicine 2022 dice, asistentes de inteligencia artificial en consultas de salud mental mejoraron la percepción de apoyo emocional en un 62% por arriba de los médicos. Sin duda, todavía podemos decir que los médicos tienen ventajas. Hay una conexión humana que no puede tener la inteligencia artificial, y es una conexión humana auténtica. Los médicos pueden tener una comprensión holística que no puede tener la inteligencia artificial. Los médicos pueden tener una visión contextual, social y cultural mucho más amplia que la de la inteligencia artificial en el caso de cada uno de sus pacientes. Bueno, permítanme hacer esta pregunta reflexiva. Sí, el médico puede tener esa conexión humana auténtica, esa comprensión holística o esa visión contextual mejor que la inteligencia artificial, pero ¿sabemos cómo hacerlo? ¿Realmente aprovechamos nuestra capacidad humana como médicos para superar a la inteligencia artificial? ¿Cuándo nos enseñaron esto? ¿En dónde lo aprendimos? Algunos médicos lo hacen por naturaleza. Otros tal vez ni cuenta se dan de que no saben cómo hacerlo. Y en Causa demostramos que la enorme mayoría del personal de salud, no solamente médicos, que interactúan con pacientes, no saben deliberadamente cómo ser humanos con los pacientes. No quiere decir que no lo sean. Como he dicho hace un momento, algunos podrán serlo, pero no saben qué es lo que hacen. Pero otros no se dan cuenta de lo que hacen. En contraste, veamos las ventajas que ahora empieza a tener la inteligencia artificial. Por ejemplo, un médico de inteligencia artificial puede estar disponible las 24 horas de los 7 días de la semana y no se cansa. Y no tiene vaivenes emocionales. Es consistente. Y es capaz ya de empezar a analizar lenguaje, tono y patrones de comunicación de los pacientes y responder adecuadamente
en función de lo que identifica. No hay duda. Estamos entrando en una nueva frontera. La nueva frontera de la atención humana. ¿Qué nos depara ese futuro? Se estima que en los próximos 3 a 5 años, la inteligencia artificial igualará o superará a los médicos en consultas en línea. Entre 5 y 10 años ya no es una mera estimación, es una afirmación. Y entre 10 y 20 años más, la inteligencia artificial podrá ser, sin duda, más empática por su enorme capacidad de análisis emocional. ¿Qué hemos hecho nosotros? ¿Qué tenemos que hacer nosotros para seguir avanzando y ser cada vez más humanos? Más humanos, paradójicamente, que una máquina. Esto, por cierto, va a seguir. Esta es una tendencia aparentemente irreversible. Y déjenme decirles por qué. En el libro más reciente de Yuval Noah Harari, Nexus, dice: la inteligencia artificial es la primera tecnología en la historia de la humanidad que puede tomar decisiones y crear nuevas ideas por sí misma. Es la primera vez en la historia de la humanidad que una inteligencia tiene estas capacidades. El Premio Nobel de Física 1978, Arno Allan Penzias, que acaba de fallecer hace 3 días, y quien descubrió la radiación cósmica que nos permite ahora explicar mejor la teoría del Big Bang, dice: si no quieres ser reemplazado por una máquina, no actúes como una de ellas. Es muy claro que los médicos tenemos que hacer algo para ser cada vez más humanos. Leo una frase para concluir. Dice: en un futuro donde la tecnología será cada vez más omnipresente, los médicos que fortalezcan su empatía y cuidado compasivo serán los más valorados, diferenciándose de las máquinas y ofreciendo un enfoque verdaderamente humano en la atención médica. ¿Quieren saber quién escribió esta frase? No fue un humano. La buscamos como una pregunta y nos la respondió ChatGPT. Escuchen nuevamente. En un futuro donde la tecnología será cada vez más omnipresente, los médicos que fortalezcan su empatía y cuidado compasivo serán los más valorados, diferenciándose de las máquinas y ofreciendo un enfoque verdaderamente humano en la atención médica. Este podcast contó con la voz invitada de Juan Pablo Medina Ruelas. Y la música que hemos escuchado es de Arvo Pärt y Giorgi Ligeti. Nos escuchamos en el próximo capítulo. Causa es una cruzada más del Dr. Enrique Ruelas. Acabas de escuchar Causa por una causa. Idea original y guiones, Ángela Piedad. Voces, Ángela Piedad, Enrique Ruelas y Tadzio Neumann. Música original, Benjamín González. Interpretan Benjamín González guitarra y León González armónica. Edición de audio, Jonathan Méndez González y María de la Cruz López.
Difusión, Janet Camargo.